A veces las heridas no se ven, no hay cortes, no hay sangre, pero duelen igual o más. La violencia psicológica es una herida invisible que con cada palabra hiriente, con cada mirada de desprecio, con un silencio frío, nos va desgarrando por dentro. En un ambiente laboral, todo lo que haces es un desastre. ¿Alguna vez harás algo bien? No sé por qué todavía sigues trabajando aquí. palabras como esas parecen inofensivas, pero se acumulan en el corazón de quien las recibe, como una mochila que se va llenando cada vez más. Un ambiente No familiar. que haces nada bien. Siempre me decepcionas. ¿No puedes ser como tu hermana? Eres un inútil. No sé ni para qué estudias tú. Tú deberías estar trabajando en vez de estar acá. ¿No puedes pensar en otra cosa? Todavía puedes cambiar tu historia y liberarte de aquella mochila. Tienes que romper el ciclo. Te escucho. Vales mucho. Eres importante. Nunca lo olvides. Nuestras palabras pueden herir, pero también pueden sanar. Tú, yo, construyamos un mundo donde el respeto y la empatía sean nuestra forma de hablar. Tú tienes el poder de cambiarlo. Elige palabras que construyan, no que destruyan. Las invisibles son las más difíciles de sanar, pero no imposibles. Digamos no a la violencia. ¿Será acaso que la violencia es algo solamente físico? Mi nombre es Berry Linet Vázquez Pacheco y espero que tengan cada uno de ustedes un buen día. Hoy quisiera hablarles sobre la violencia psicológica. Este es un tipo de maltrato que afecta la estabilidad emocional y mental de una persona. Consiste en acciones, palabras, omisiones o actitudes destinadas a manipular, controlar, humillar, intimidar o degradar a alguien. A menudo no se deja marcas físicas como lo entendemos con la violencia física, pero sus efectos pueden ser aún inclusive más devastadores. Es muy importante este tema, ya que es una forma de violencia invisible, pero muy común y subestimada, y reconocerla es clave para prevenirla y tratar sus consecuencias. ¿Y qué características tiene? Bueno, primero tenemos la intencionalidad. La violencia psicológica suele ser premeditada, con el propósito de manipular, controlar o herir emocionalmente a la víctima. El agresor utiliza palabras, gestos, actitudes diseñadas para debilitar la autoestima y la confianza de la otra. Tenemos otra característica que es la invisibilidad. A diferencia de la violencia física, este no deja marcas, lo que dificulta su identificación, marcas visibles. Este aspecto permite que el agresor muchas veces pase desapercibido ante los demás, e incluso que la víctima no reconozca el abuso inicialmente. También encontramos que dentro de esas características está la persistencia. Se presenta como un patrón de comportamiento repetitivo, no como un incidente aislado. Esta constancia genera un desgaste emocional progresivo en la víctima, afectando su autoestima y bienestar mental. Tenemos la diversidad de manifestaciones. Se expresa de muchas maneras, entre ellas verbal, que pueden ser insultos, humillaciones, críticas constantes; no verbal, ignorar, usar gestos despectivos, el silencio como castigo; y la manipulación emocional, uso de la culpa, el chantaje o el gaslighting. Y finalmente tenemos que es un impacto psicológico muy profundo. Aunque no sea física, sus efectos pueden ser devastadores, generando ansiedad, depresión, baja autoestima y problemas para establecer relaciones sanas. A largo plazo, puede conducir a trastornos emocionales graves como el estrés postraumático. Ahora,
Con respecto a las consecuencias, tenemos 4 consecuencias. Tenemos la psicológica, física, sociales y a largo plazo. Con respecto a las consecuencias psicológicas, encontramos la ansiedad, la depresión, la baja autoestima y el estrés postraumático. En las físicas tenemos trastornos de sueño, pérdida de apetito o problemas de salud derivados del estrés. Y con respecto a los sociales, pues dificultades para relacionarse, aislamiento o dependencia emocional. Y a largo plazo puede generar problemas como fobias, dificultad para establecer relaciones sanas o incluso el riesgo del suicidio. Esto es algo muy importante porque hay muchas situaciones o cosas que generan que la persona sienta que ha perdido el rumbo de su vida, y esto es una consecuencia muy común de lo que es la violencia psicológica. Y claro, otros factores, por supuesto. Pero debemos entender que este tema de la violencia psicológica no debe ser subestimada y no debe ser tratada como cualquier cosa, ya que las marcas, las heridas, pueden sanar. Pero lo que se lleva en el alma, lo que te dañan adentro, en lo espiritual, es muy difícil de curar y genera muchas consecuencias. Con esto, muchas gracias por su atención con esta primera parte sobre la exposición de la violencia psicológica. A continuación, doy el pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Franco Villafuerte Arce y ahora me toca hablar acerca de cómo la violencia psicológica, luego de haber visto sus conceptos, se relaciona estrechamente con la regulación estatal que, a partir de nuestros órganos jurisdiccionales y las políticas del Estado, tienen una prevalencia en lo que es el reconocimiento, la regulación y la legislación que hace nuestro país en nuestro ordenamiento jurídico para erradicar este tipo de actitudes violentas, la discriminación, el acoso psicológico, entre otros comportamientos altamente dañinos para la sociedad. En primer lugar, hay que reconocer que este tipo de actitudes y patrones sociales afectan las esferas, valga la redundancia, sociales en las que vivimos, por lo que existe una obligación directa que tiene el Estado de regular y proveer todas las políticas necesarias para que exista un avance, un desarrollo en favor de una cultura de paz, una convivencia armoniosa y la seguridad social. Es así que se expide, por ejemplo, la Ley 3364, Ley para prevenir y sancionar, erradicando la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Este cuerpo normativo nos define la violencia psicológica diciéndonos lo siguiente: es cualquier acción u omisión que cause un daño emocional, disminución de la autoestima, perturbación de la estabilidad psicológica o cualquier otra afectación que, valga la redundancia, afecte la salud mental de la persona. Aquí se incluyen conductas como los insultos, las humillaciones, las desvalorizaciones, las amenazas verbales o no verbales, la restricción de libertad de acción o decisión a partir de la injerencia psicológica y la manipulación emocional. Al respecto, esta ley también tipifica como una forma de violencia doméstica, aplicable tanto a mujeres como a cualquier integrante del grupo familiar, cualquier tipo de discriminación, sea verbal, escrita o en cualquiera de sus formas, relacionada al rol de género. Y hablando de la tipificación de este tipo de actitudes, es inevitable hablar del derecho penal. En ese sentido, nuestro Código Penal peruano, también en un par de artículos, incluye el maltrato psicológico y también el acoso y el hostigamiento o amenaza psicológica como causales de la atribución de responsabilidad penal. Así, por ejemplo, el artículo 122 penaliza la conducta que cause perjuicio psicológico en el entorno familiar, con penas privativas de libertad que varían según la gravedad del daño. Y el artículo 151, que sanciona la violencia psicológica reiterada fuera del entorno familiar, como sería, por ejemplo, el acoso laboral o incluso en la calle. También nuestro Código Civil regula el maltrato y la violencia psicológica como una causal de la extinción de la sociedad matrimonial. En este caso, por atentar contra el deber de respeto mutuo que existe en el matrimonio, podría ser que alguna de las partes o las dos hagan injerencia en la disolución de la sociedad matrimonial en favor de la seguridad o el interés privado que tenga cada uno de ellos. Y por último, también es importante resaltar algunos mecanismos de protección que existe en la esfera estatal. Es así que las víctimas de cualquier tipo de violencia psicológica pueden denunciar estas actitudes ante las comisarías de la Policía Nacional del Perú, los centros de emergencia mujer, los CEM, que desde hace algunos años están tomando más prevalencia en nuestra esfera social, ante el Ministerio Público, incluso ante la Defensoría del Pueblo.
Cada una de estas instituciones puede iniciar un proceso de investigación en cuanto respecta a sus funciones. También se puede hacer una directa atribución de la participación de profesionales de la salud, peritos antropológicos, etcétera, que evalúen la situación de las personas y en especial de las mujeres que reciben algún tipo de violencia psicológica. Luego de ello, el Ministerio Público puede formular la denuncia ante un juez y se puede iniciar el proceso penal. Sin embargo, a pesar de que nuestro Estado ya haya tomado actitudes frente a estos problemas y trate de plantear soluciones efectivas, aún existe un problema de funcionalidad respecto al acceso, la brecha digital que se genera en la inclusión de grupos sociales alejados de las ciudades o incluso la centralización de la mayoría de estas oficinas que hacen que sea mucho más complicado para las personas que viven en zonas alejadas del país de iniciar un proceso, solicitar apoyo, solicitar una evaluación o incluso la actuación del Ministerio Público en favor de la protección de sus derechos fundamentales. Eso sería todo, gracias. Entonces proseguimos con la exposición. En este caso yo, Belinda Yajaira Vizcarra Ciola, me voy a encargar de lo que es los ejemplos y los casos de la violencia psicológica. La violencia psicológica abarca en realidad muchos tipos de ejemplos, desde el chantaje hasta lo que es el autoritarismo o la destrucción de los bienes. En casos más prácticos podríamos ver algunos que es, por ejemplo, la humillación, cuando directamente ante otras personas el agresor menosprecia a la víctima y la hace sentir mal. Eso es manipulación psicológica, que es otro tipo de violencia psicológica. Entre otros ejemplos podríamos hablar de lo que son insultos, gritos, el control, que se ve diario, ¿no?, en lo que son las personas tóxicas llamadas hoy en día. También podríamos mencionar lo que son las humillaciones privadas, tanto públicas, pueden ser en cualquier lugar, las burlas, que también menosprecian a la persona y deterioran la autoestima de la misma. Entre otros ejemplos, también podríamos hablar directamente de lo que es la indiferencia. La indiferencia con el motivo tal vez de querer el agresor que la víctima realice o actúe de cierta manera. Entonces el agresor viene a actuar con indiferencia ante su víctima para que ésta haga lo que éste quiere. En fin, y entre muchos más ejemplos podríamos ver ello. Ahora, hablando un poco más de un caso práctico, o de casos prácticos, hemos rescatado dos principalmente, son sentencias del TC, y nos dicen así. La primera sentencia número 02217 del año 2023 nos menciona que en febrero del año 2019 una mujer y su familia sufrieron lo que era maltrato psicológico por parte de su tío, quien era Argandoña Bao, y las agredía de qué manera, con amenazas verbales, con agresiones emocionales, humillaciones constantemente, y pese a que las víctimas interpusieron medidas de protección, de todas maneras hubo problemas en lo que era la investigación fiscal y la víctima fue excluida injustamente. Vemos un poco la diapositiva en lo que fue la resolución o la decisión judicial del TC. Entonces, eso por ese lado. Como segunda sentencia y segundo caso de este tema, vemos lo que es el expediente número 017115 del año 2022, también otra sentencia del TC. Y aquí es donde se aborda un caso más cotidiano que vemos que se ve constantemente. Pues, ¿qué sucede? Aquí un hombre fue acusado por violencia psicológica y física contra su ex esposa y sus hijos. Y aquí nos dice que aunque la pareja estuvo separada desde el año 2010, recordamos que esa sentencia se dio en el año 2022, el agresor mantuvo un comportamiento intimidante, humillante y violento contra sus víctimas, a su esposa y sus dos hijos.
Y esto incluye lo que eran insultos y amenazas constantes. Entonces aquí vemos cómo es que la violencia psicológica actúa en contra de las víctimas y destruye todo lo que es su autoestima y su persona en sí. Como decisión judicial, un poco más de lo que es el caso, aquí el Tribunal Constitucional reafirma lo que eran las medidas de protección para las víctimas eh, y declaró la responsabilidad del agresor, lo que debería hacerse hoy en día, ¿no? Y en este caso sí lo describió como violencia psicológica y mencionamos aquí que a pesar de la separación, con todo ese resentimiento, aún esta persona continúa con ese resentimiento, con esa espinita de querer agredir y violentar contra bueno, lo que vendría a ser su familia política. Y bueno, eso vendría a ser todo respecto a los casos y ejemplos. Le doy la palabra a mi siguiente compañera. Gracias. Bien, ahora me gustaría hablar acerca de las propuestas de solución que se deberían de dar, ¿no? Frente a este tipo de maltrato, o mejor dicho, la violencia psicológica. Primeramente, se debe buscar la ayuda de profesionales, como por ejemplo los psicólogos que van a estar capacitados o que ya han visto casos que son similares a estos en la violencia psicológica. La terapia individual va a poder proporcionar herramientas para fortalecer la autoestima y ayudar a la víctima a reconocer y combatir las dinámicas abusivas en sus relaciones. Además, esto va a hacer que, como yo lo he mencionado, se va a fomentar incluso la autoestima. Continuando con la exposición de mi grupo, les voy a hablar acerca de la violencia psicológica en una breve infografía, concluyendo todo nuestro trabajo. Pues bien, la violencia psicológica. ¿Qué es y todo lo que necesitamos saber acerca de esta? Pues bien, es un tipo de maltrato que ocurre cuando alguien realiza acciones, como por ejemplo gritar, insultar o manipular, o dejar de hacer algo, como ignorar o rechazar. ¿Con qué intención? Con la intención de dañar o controlar a la otra persona. Este tipo de violencia no se ve físicamente, pero afecta gravemente la mente, las emociones y hasta incluso la propia autoestima de la persona. También puede impedir su crecimiento personal, sus capacidades de tomar decisiones y la libertad de ser quien es. ¿Cuáles son las formas de violencia psicológica? Existen muchas, pero las que más resaltan es la intimidación, que significa hacer que alguien sienta miedo, la manipulación, que es controlar las acciones o pensamientos de otra persona, amenazas, decir cosas como por ejemplo, si no haces esto te dejaré o voy a hacerte daño, el aislamiento, que es apartar a los amigos y a su familia. La humillación, que es hacer que alguien se sienta inútil o avergonzado delante del público, delante de gente, de sus amistades, entre otros. Los insultos, que es decir, palabras ofensivas o degradantes. Estigmatizar, que es hacer que alguien se sienta culpable o juzgado. Estereotipar, que es imponer roles o expectativas negativas sobre alguien. ¿Y cómo se manifiesta? Pues bien, eh, la violencia psicológica a veces es difícil de reconocerla, pero no deja heridas visibles, porque esta no va a dejar esas heridas visibles. Sin embargo, se puede identificar en algunos cambios de las víctimas, como por ejemplo cambios emocionales, donde la persona puede sentirse constantemente triste, agobiado, también sienten atención constante, siempre están preocupadas o sienten que deben actuar perfecto para evitar conflictos. Asimismo, reprimen el llanto, tratan de ocultar el sufrimiento, incluso estando en público. También evitan ciertas acciones donde dejan de hacer cosas por miedo o hacer enojar a su pareja o agresor. La confusión o duda, que es donde empiezan a cuestionarse su valor o sus propias decisiones sintiéndose perdidas a sí mismas. También los problemas para decidir. Tienen miedo a tomar decisiones simples por el temor a equivocarse. También es muy común el hecho de pedir permiso constantemente. Necesitan la aprobación de su agresor para todo, incluso en cosas pequeñas. Como datos importantes de la violencia psicológica es que lo promedio de edad, las mujeres sufren este tipo de violencia
en promedio de los 33 años. El lugar más común es que en el 93% de las agresiones ocurren dentro del hogar, lo que hace que muchas víctimas no puedan escapar fácilmente. Y el crecimiento del problema es que cada año el número de mujeres se ve aumentado por la violencia, que cada vez sigue incrementándose más. ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? Pues bien, hay muchas acciones que puede tomar como sociedad para reducir este problema. Como número uno, las campañas de sensibilización. Enseñar a los niños desde chicos que esto se puede detectar y que no se debe de hacer una costumbre. La educación emocional, enseñar también a los pequeños a manejar nuestras emociones y a resolver problemas en vez de recurrir a la violencia. Como tercer punto, las redes de apoyo, que son crear espacios seguros para que las víctimas puedan pedir ayuda, como por ejemplo la línea 100, tal vez incrementar más mecanismos para que éstas puedan acceder con facilidad. Como punto número 4, las terapias psicológicas, brindar acceso fácil de psicólogos y consejeros para ayudar a las víctimas a que puedan recuperarse. Y por último, entornos seguros, fomentar hogares, escuelas y trabajos libres de violencia. Las frases clave que hemos detectado como grupo es que te controlan sin levantar la voz, pero rompen tu interior. Esto muestra cómo que la violencia psicológica no necesita gritos ni golpes para causar daños, ya que afecta directamente las emociones. También hemos recaudado otra frase que es: el silencio no es paz, es una forma de perpetuar la violencia. Este mensaje final nos invita a hablar sobre el problema y a buscar ayudas, porque callar solo permite que la violencia continúe. Gracias.